Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MTV Pro y Mayon Mag y bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Héroes del Sendero, ese apartado, esa sección en la que queremos dar voz a todos aquellos que trabajan para que podamos seguir montando en bicicleta de montaña. Una sección esta de Héroes del Sendero que en 2025 además tiene el patrocinio y apoyo de Shimano, por lo cual pues les damos las gracias. Hoy entrevistamos a Manu Álvarez de Basaburua MTB y antes de empezar a hablar con él empiezo citando a Iñaki Gavín. Basaburua MTB, la cultura trail builder en su máxima expresión. Senderos exquisitamente tratados con pasión y mucho trabajo. Bajadas técnicas, flow del bueno y mucha diversión en un entorno único y espectacular. Así lo definía Iñaki en Basaburua MTB, donde los sueños se cumplen. Un reportaje que tenéis en mtvpro.es. Y hoy están aquí los dos protagonistas de ese reportaje, que son Manu Álvarez de Basaburua. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Papá, uno en pareja, bien, aquí estamos, a echar un Eh, buen rato con vosotros. Bueno, como está Iñaki, no sé si va a ser un buen rato, así que también aprovecho también a saludar a lo que no sé si va a ser un buen rato, es un rato largo, eso sí. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad es que me ha vuelto a hacer ilusión leer y recordar eso porque efectivamente puedo demostrar que eso que dije es verdad, volvería a ir. De hecho, tengo pendiente volver a ir a ver a Manu. Y sí, la verdad es que fue un rato muy bueno mientras lo planeamos, mientras lo hicimos y luego volver a leerlo. La verdad es que lo he disfrutado como pocos destinos. Bueno, yo sí me gustaría, ya que es un sitio, Basaburua, donde los sueños se cumplen, Manu, ¿qué sueños se han cumplido para ti con Basaburua? Bueno, a mí se me han cumplido varios, ¿no? Al final, el poder vivir en tu territorio de algo que te gusta o te apasiona realmente, pues es increíble. Entonces, estoy viviendo un sueño y espero que ese sueño, pues no despertarme nunca de ahí. ¿Cómo empezó ese sueño, Manu? Pues este sueño empieza ya hace años. Al final, bueno, nosotros siempre hemos tenido aquí la bici presente. Yo vivo en un caserío alejado un poco del pueblo y bueno, para bajar al pueblo siempre utilizaba la bici, pero no tenía esa pasión de querer pues circular por tus propios caminos o así. Ya me empezó cuando empecé a ver otros proyectos. Al final veía como en zonas cercanas, tipo Eremua, que conocemos todos, o en Lecumberri también está el Irumuga Bike Park, un pequeño centro, y ya viendo un poco pues esos proyectos, ¿no? Empecé a plantear, ¿y por qué no tener algo así aquí? Tenemos el sitio, tenemos la zona y bueno, poco a poco pues ya comenzamos con eso hasta el día de hoy y aquí seguimos. Contaba Iñaki que tú bajabas al pueblo y un día decidiste que mejor bajar por campo que por asfalto. Bajabas en bici y decidiste, y ahí empezó tu trail building, que fue un trail building, un comienzo egoísta, para hacerte un sendero para ti, ¿no? Bueno, Sí, eso, es que la zona, es que si no se le hubiera ocurrido a él, se le hubiera ocurrido a otra persona, porque tenéis que ver efectivamente el caserío donde vive Manu y para bajar a Beruete y tal, es que, claro, es que es lo ideal, o sea, es que lo pedía, vamos, a mí cuando me lo contaba y me hicimos ese primer sendero, ¿no? Que se construyó, joder, es que era obligado, era obligado. sí, al final lo que decís, estaba ya pues un poco cansado de bajar por carretera y joder, veía el monte, veía la zona y había un sendero antiguo también y bueno, solo había que enlazarlo, ¿no? Y bueno, no sabía yo en aquel entonces que estaba haciendo trail building porque yo cogí un rastrillo, limpié 4 hojas y me tiré por ahí ya. Entonces se iba marcando con el paso del tiempo y ya está. Pero bueno, sí que es el primero y aunque no es el mejor del centro, pues bueno, lo guardamos ya solo por el hecho histórico, ¿no? De que ha sido pues donde ha empezado todo. Bueno, me temo, Le metiste un salto y todo, ¿no? Sí, un tronco ha caído ahí con un poco de tierra que empuntaba eso que... me temo que hay muchísima gente que ha empezado en esto sin saber que era trail building. Con esto te confieso que el tiempo que estuve en Zona Cero con Ángel Cheli nos reíamos mucho, ¿no? Claro, hemos pasado de hacer caminos del trail building, lo que pasa que es verdad que estos conceptos, bueno, son también una forma de, pues no sé si de legitimar o de poner más en valor el trabajo que se hace y también sobre todo internacionalizarlo, porque es verdad que en otros sitios el concepto está absolutamente asentado. Oye, Manu, sobre todo para la gente que no conoce Basaburua, sitúanoslo, explícanos qué es Basaburua en la parte, digamos, un
poco el concepto Basaburua y también en cifras, que la gente también muchas veces nos hacemos más a la idea de lo que significa lo que estáis haciendo gracias a esas cifras. Pues cuántos senderos tenéis, rutas, kilómetros, un poco. Dimensiónanos el Basaburua. Sí, Basaburúa es un pequeño municipio que se sitúa en el noroeste de Navarra. Está compuesto por 10 concejos, tiene un ayuntamiento, el ayuntamiento de Basaburúa, que está situado en Jaunsaras, que es el pueblo un poco central, ¿no?, de todo el valle. Y bueno, es un pequeño valle, somos actualmente 900 habitantes, está en riesgo de despoblación. Y para que veáis un poco las dimensiones, esos 900 habitantes están repartidos en 94 kilómetros cuadrados aproximadamente. Así que hay mucho terreno y poca gente. Actualmente tenemos unos 14 senderos de enduro oficiales. Luego sí que hay algunas secretas por ahí, como en todos lados. Y luego sí que estamos trabajando ahora un poco más en rutas bueno, hacemos todos los años una marcha de XC y sí que mantenemos esos senderos, los senderos de la ruta. Y ahora estamos también metiendo un poco rutas de gravel. Hay bastantes pistas pues alrededor de todo el valle, que luego tenemos buena conexión también con la vía verde del Plazaola y la Eurovelo número 1. Y aprovechando esos recorridos, pues estamos metiendo senderos de gravel, o sea, caminos de gravel. Y en total, para lo que venimos aquí, gente que le interesa el all mountain, el enduro, tenemos entre pistas y senderos, unos 250 kilómetros que darían para 4 o 5 días tranquilamente. Uh-huh. Es que empieza a ser cada vez más común, ¿no? Que los centros o los destinos tenéis que ser ya multidisciplinares, ¿no? O hay que ofrecer esa opción de multidisciplinar. Porque, por ejemplo, el tema de hacer senderos para enduro, pero también pensar en el XC, incluso en el gravel, cada vez es más común. ¿Vosotros en qué momento decidisteis o por qué creísteis que esa era también una buena decisión de ir por ahí? Sí, a ver, bueno, nosotros comenzamos con el enduro porque mi pasión y la del grupo es el enduro. Pero bueno, vemos también la necesidad de traer no solo gente experimentada, sino gente, pues, un ambiente más familiar, todo tipo de ciclistas. Al final no nos vamos a cerrar a un solo tipo de usuario. Y bueno, ha sido poco a poco. Al final sí que hace 2 años ya empezamos ya a pensar más en familias. Habilitamos un skill park ahí en Aizarotz, en un pueblo que está cerca de Jaunsaras, que es donde está el centro. Y ahí ya introducimos pues senderos de iniciación para ir evolucionando poco a poco. De ahí también ha crecido nuestra escuela mountain bike, que bueno, actualmente tenemos 15 niños apuntados y bueno, teniendo en cuenta que en el valle somos 900, Te pues iba a decir, pueden parecer pocos, pero proporcionalmente es una buena tasa de la que habéis conseguido. Además, que sí, sepas que Luismi no te hubiera llamado si no hubieras empezado a hacer rutas de gravel. Que lo sepas que estás aquí por las rutas de Obviamente. gravel. O sea, Exactamente. que te ya quede estoy claro. picando con el gravel. No me esperaba, pero me está gustando. Te veo yo por ahí que cada vez pone más fotillos. Digo, uy, Manu está ahí entrando ya. Manu, solo te digo que esto lo voy a decir aquí en el podcast. Nacho Trueba está haciendo gravel. O sea que esto es un tema recurrente. O sea, esto empieza a pasar. Ya veremos si no conseguimos que algún otro Alejandro Martín Castilla se meta en el lío. O ya veremos. Oye, el Cuidado. otro día, perdona, con Alex, el otro día salimos con Nacho, Alex y yo. Estuvimos por Patones, territorio endurero, como sabéis todos por excelencia, haciendo gravel. Y hay fotos, os puedo demostrar, hay fotos. O sea, Hay fotos. hay fotos. Bueno, volviendo al enduro, aunque habéis abierto, digamos, esa parte más familiar y que además creo que siempre es una actitud muy inteligente, porque bueno, es una forma también de abrir el destino a más gente, que lo conozca más gente, pero ¿cuál es digamos, voy a decir el core, ¿no? La horterada del core, pero ¿cuál es la especialidad de Basaburua? Es decir, ¿para quién crees que es perfecto Basaburua? ¿Para qué tipo de biker? Sí, pues Basaburúa yo diría que es algo mixto. Al final tenemos desde senderos preparados con flow, llenos de turba, que puede disfrutar cualquier persona, un sendero casi sin baches, hasta un sendero muy empinado, pedregoso, que puede ser como Ackerbels y demás. Entonces, bueno, yo creo que gente Sí que es verdad que para iniciación, pues quitando el parque, los senderos no son muy abiertos, ¿no? Digamos,
pero desde nivel medio hasta gente muy experimentada, pues pueden disfrutar en diferentes tipos de ruta. Ujú. El tipo de paisaje lo tenéis en el reportaje, pero vais a ver que es un reportaje, perdón, es un paisaje típicamente del norte, cerrado. Parece que no da el sol en esos caminos, o sea que para el que vaya buscando ese concepto de magia o de terreno mágico y de bosque cerrado, yo creo que es perfecto. Eso lo conoce bien Iñaki. Sí, bueno, el entorno es un espectáculo. Es como tú dices, es puro norte, pero luego es verdad que los senderos por donde van están trazados. A ver, se nota que hay muchas horas y hay mucho estudio y hay mucho cariño metido. Pues el recorrido, las líneas, todas tienen siempre algo. De hecho, luego hablaremos por si se nos olvida un poco toda la mitología, los nombres de los senderos, o sea, todo es un sitio lleno de detalles, ¿no? Y de guiños a la zona, la mitología vasca, etcétera, etcétera. Entonces, el entorno es un espectáculo. O sea, tú te metes en el sendero y es como si estuvieras en un videogame. O sea, es muy, la experiencia es total. Ya no solo es montar en bici, sino yo recomiendo pararte y disfrutar dónde estás, disfrutar bueno, cómo se ha hecho eso. Entonces, bueno, todo eso acompaña por la entrada de los senderos, la señalética, los carteles cuando vas a entrar en el sendero, cómo está, lo que significa, en fin. Ahora lo contará Manu, ¿no? Toda la simbología que tiene Basaburua es que es todo uno, o sea, la experiencia ya no es solo montar en bici, que mola mucho, también apuntando a lo que decía Manu, yo creo que es un centro BTT de nivel, pero cuando digo de nivel, no de nivel pro, sino que, bueno, que tienes que ser mountain biker porque ahí te vas a encontrar muchos tipos de terrenos. Si vas a vista tienes que tener ciertos recursos porque los senderos son técnicos. Entonces, bueno, el terreno mola mucho. Nosotros, para que os hagáis una idea, esas fotos tan espectaculares, era verano, Manu. O sea, que quiero decir que está verde todo el año. No es el típico sitio de temporada que la primavera está bonita y luego en verano amarillea, sino ahí vas a encontrar toda esa paleta de colores que parece que ha hecho una edición Nacho Trueba y no, es que es así, o sea, las fotos con el móvil salen igual que tal, pero sí que es verdad que está todo lleno de detalles, el entorno es espectacular, o sea, es puro norte, pero además añadido pues esos bosques con, no sé, con algo especial. Yo a lo mejor igual es que yo me flipé mucho, pero yo es verdad que sentí que ahí había algo especial, no sé, por todo lo que hice Manu, quizás es el cariño, no sé, es todo el entorno, ese valle, pero ahí hay algo, por eso yo, no sé, lo recomendé, he mandado a mucha gente ir para allá porque para mí la experiencia fue algo más que hacer el reportaje. Cuéntanos un poco sobre esa mitología, Manu. Sí, al final, bueno, lo que decís, el paisaje de esta zona es increíble. Para nosotros es el día a día y quizás, pues puedes pensar que no lo valoramos, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, viajo a otros sitios y demás, a la que vuelvo digo, joder, si esto no hay en ninguna parte, ¿no? Entonces, bueno, luego ves por la ventana y no ves más que verde y es una gozada. Y lo que queríamos era, y esto fue desde el principio, al final aquí hay mucha cultura y es una cultura, la cultura vasca es algo que está, pues yo creo que en peligro porque, bueno, tenemos nuestro idioma, el euskera, que cada vez se habla no menos, sino que está cambiando, ¿no? Pues se hace un euskera más oficializado, se pierde un poco la lengua Es de que cuesta cada un zona. poquito, ya te lo digo yo, es que cuesta un Sí, poquito, compañero. Es duro, sí, es duro, es duro. sí, cuestan. Bueno, mi padre es asturiano y a los 18 años entró en un caserío que no sabían hablar castellano y aprendió y ahora habla mejor euskera que castellano, así que Hostia, nunca es tarde. qué bueno, qué bueno. Bueno, pues eso, lo que decía, que al final el idioma de cada y la cultura de cada zona se está como perdiendo y nosotros queríamos darle ese pequeño impulso. Entonces decidimos, pues bueno, aprovechar los nombres de las rutas o de las bajadas para unirlos con los personajes de la mitología vasca. Estas rutas se deciden, o estos senderos se deciden un poco por lo que nos transmite la propia bajada a nosotros, ¿no? El sendero que nos transmite a nosotros. Pues, por ejemplo, en Sorguiñac, que tú hiciste, Iñaki, es un sendero que es así muy, muy flowero, mucho peralte, saltillos y demás, es como si fuese una bruja encima de la escoba. Pues ya lo unimos a Sorguiñac, que significa bruja en euskera, y luego Iracho también, es un sendero súper divertido, ratonero, rápido, es como si Iracho sería como un duende travieso, pues es como si le siguieses
a él. Y un poco van con esos juegos. Entonces es bonito como que algunos pronuncian mal los nombres porque se inventan a Kerbels, sería el macho cabrío, pues ya le llaman el cabrón porque tiene mucha piedra. Y bueno, pero bueno, un poco pues Basajaun darle también, ¿no? esa Basajaun difusión. también. Basajaun. Sí, eso es, sí. Al final, pues hay muchos que ya nos estamos quedando sin nombres. Tenemos que estudiar ahí en un libro antiguo a ver qué personajes había e intentarlos sacarlos de ahí. Oye, una de las características de Basaburua como destino es que vosotros habéis apostado por el train building, o sea, por la construcción en general. O sea, esto lo aclaro para la gente que nos escucha, pero bueno, dentro del train building o del mantenimiento de los destinos, pues hay, por así decirlo, dos tendencias. Una es, por ejemplo, pues lo que es el rescate de caminos ancestrales o el mantenimiento de esos caminos, caminos, por así decirlo, entre comillas, naturales. Y la otra parte, pues es la de creación de senderos y de caminos, donde a lo mejor ni siquiera los había, buscando pues unas características determinadas. Y también, por supuesto, existe el punto medio, que son destinos que combinan ambas cosas, ¿no? Vosotros, en vuestro caso, habéis apostado más por la parte de construcción, entiendo, porque seguramente había senderos que no existían y seguramente también porque eso también os permite hacer unos senderos, digamos, entre comillas, a la carta o que buscan una experiencia muy concreta. ¿Es el caso? Bueno, nosotros en el centro apostamos por un modelo combinado. Al final hay varios senderos naturales aquí que los mantenemos y que los cuidamos. Sí que les metemos mano, pero no de forma tan intensiva, básicamente para mejorar la sostenibilidad. Y luego sí que hay zonas en las que hemos abierto senderos nuevos, hemos diseñado desde cero y hemos construido desde cero. Esto ocurre también muchas veces por el modelo que hay en nuestra zona de aprovechamientos forestales. Al final es mucho hayedo, esos hayedos pues se aprovechan tanto para madera material como para fuego, entonces se hacen muchas entresacas en los bosques. Claro, cuando hacen una entresaca pues meten maquinaria y muchos caminos desaparecen. Entonces tenemos que volver a abrirlos. Y apostamos por el diseño y la construcción de nuevos senderos, sobre todo para eso, para darle fluidez sobre la bici y hacerlos sostenibles en cuanto al paso de usuarios y contra el agua también. Ujú. Oye, perdona, Luismi, es que no quiero Sí. que se me olvide una cosa y que además es otra de las cosas que me gustó, me llamó la atención y creo que es un ejemplo a seguir. Por allí los enlaces entre senderos es una zona que la orografía es bastante agresiva. Entonces, los enlaces, pues es la típica pista hormigonada de norte, de repente desniveles muy bestias. Entonces, bueno, cuando vas empalmando senderos, pues es verdad que el interzona, que se llama, o el intertramo, como lo querías llamar el enlace, se hacía duro. Y a Manu, pues toda la comunidad de la zona, pues bueno, ellos hicieron una cosa bastante chula desde el principio, que no en todos los centros se ha hecho, en todos los destinos, hicieron una especie de encuesta para saber un poco el feedback de qué tipo de senderos, qué echaban en falta, etcétera, que es algo que me llamó la atención porque es muy innovador, poco visto aquí, a lo mejor en el extranjero pues suele ser, lo desconozco, pero aquí no. Entonces, bueno, de ese feedback llegaron a la conclusión que a la gente se le hacía muy duro el tema de enlazar para dentro de una ruta, enlazar varias bajadas o dentro de una ruta. Entonces han hecho y están haciendo, porque es algo que no han dejado de hacer, senderos únicamente de subida para enlazar bajadas. Entonces son senderos que está la señalización arriba para decir que este es un sendero de una única dirección de subida. Es decir, no solo disfrutas bajando, sino que vas a disfrutar subiendo porque me consta que molan mucho, son súper entretenidos. Y bueno, es algo que, bueno, a ver Manu ahora que nos lo cuente, pero me pareció muy cachondo, me pareció algo además súper innovador y que además le da al destino, pues bueno, un toque, pues bueno, el que va con su bici eléctrica o con su pulmonar, pues ahí es un momento en el que puede, pues también dar el toque físico y no sé, bueno, a ver, que nos cuente un poco Manu. Sí, al final lo que dices, aquí si la gente conoce por algo Basauru es por las rampas de hormigón que hay por aquí, rampas del 25-30% en algunos cachos. No está mal, no está mal. No está Para mal. gravel, ¿no? Está mal. Sí, sí. Y bueno, al final lo que decías, Luismi, comenzamos de forma egoísta, pero en parte también seguimos de forma egoísta, porque nosotros, bueno, hablando en el grupo ya decíamos que estábamos ya cansados de subir por alguna de esas rampas y decidimos hacer
un sendero de subida también. Bueno, hemos hecho varios ya y sí que es verdad que con la bici normal se hacen bien porque no tienen mucha pendiente media. Sí que es verdad, alguna curva y tal, pues necesitas de cierta técnica para cogerlas bien, pero se hacen disfrutonas y llegas arriba pues de piernas bastante relajado. Y luego con las bicis eléctricas es una gozada porque al final te puedes cascar una ruta de 30 kilómetros haciendo un 80% por senderos. Sí. ¿Vais por el tercero o cuántos lleváis ya? ¿Cuántos senderos de subida lleváis ya, Manu? Pues hemos hecho, bueno, la subida a Sorguiña, que esa, como es una pendiente bastante moderada en la ladera, no costó mucho trabajo hacerlo. El de Arrabio para subir a Iracho y a Kerbels, que esa metimos unas 400 horas o así para hacer un kilómetro de subida. Era una mucha inclinación y, pues bueno, ha habido que picar bastante tierra y piedra. Y luego hicimos el de Nagini también para enlazar la zona de Arrarás con la de Beruete y esa también está chula. Y de momento tenemos otro proyecto, que bueno, de esto todavía no puedo hablar, pero se hará otro senderillo de subida también para hacer otra bajada. Qué bueno. Bueno, al final hablamos de la, medio en broma, medio en serio, del tema de los desarrollos o los orígenes egoístas, pero la realidad es que si algo queda claro es que los destinos, el trail en general, es muy de autor, para bien y para mal, aunque yo creo que en general es para bien, porque al final es verdad que la gente que está haciendo los senderos y quien está trabajando en los destinos es gente que lo usáis, o sea, que sois apasionados del mountain bike y que al final sois los primeros interesados en que eso esté bien, sin perder obviamente la perspectiva de que al final el destino, pues uno de sus objetivos es atraer gente. También me llama mucho la atención lo del sendero de subida exclusivo, porque eso es una cosa que todavía en España es un poco tabú. Lo de los senderos exclusivos para hacer algo, o sea, solo para subir o para bajar, o los senderos exclusivos para un solo uso, es decir, que excluyen al senderista o excluyen tal, todavía sigue siendo una cosa complicada de ver, aunque en otros sitios, no voy a decir que sea común, pero es algo que forma parte, incluso se entiende que el limitar los usos de un determinado sendero es beneficioso para todos, para evitar percances, accidentes, mejorar pues la cohabitación entre distintos usos del camino. Pero en España todavía me da la sensación de que cuando esto lo hablas en alto, hay gente que dice, uy, ¿cómo que excluir? ¿Cómo que reducir el uso del sendero? ¿No? Pero bueno, es pues algo que parece que poco a poco va cambiando. Sí, al final, bueno, lo que decías que los destinos sí que es uno de sus fines es la de atraer gente, ¿no? Para nosotros lo más importante es que este destino está aquí y que es para nuestra comunidad. Al final, a nosotros lo que más nos interesa, nos gusta que venga gente y es bueno para el valle y para los comercios locales, pero nuestra filosofía de Basaburua es que aquí se forme una cultura que los críos de nuestros críos sigan montando en bici y sigan cuidando de los senderos, entonces hacer que crezca esa comunidad, ¿no? Y esa comunidad yo creo que es importante que crezca, pues eso, facilitando senderos más accesibles, incluso haciendo quedadas para mantener senderos y demás. Pero eso es una de las partes que tenía para preguntarte, porque cada vez veo más importante esa conexión entre los destinos y su comunidad, no solo para creerla, sino porque tengo la sensación tengo cada vez más clara la idea de que si un destino no tiene el apoyo de la comunidad, su futuro lo tiene muy complicado. Entonces solo hay dos opciones, o que la comunidad te apoye de arranque, que no suele ser fácil, sobre todo si hay otros usos que son incompatibles con lo que tú haces o por cuestiones culturales o por lo que sea, o crearla. Precisamente, ¿qué estáis haciendo vosotros para crear esa comunidad? Y sobre todo también me interesa si has visto una evolución desde que empezasteis o cómo recibió esa comunidad que tenéis vosotros en Basaburua la idea de un centro BTT o de un destino mountain bike y cómo ha ido evolucionando esa percepción por parte de tus vecinos, porque supongo que habrá vecinos que estarán encantados, pero al principio habrá alguno que no le hiciera muchísima gracia tener por ahí gente dando pirulos tropicales por los caminos. Sí, a ver, esto ocurre en todos lados, ¿no? Que al final ha habido otro uso tradicional del monte, pues ya sea caza, ganadería o aprovechamientos forestales. Aquí Basaburua históricamente no ha sido nada turístico. Siempre, pues bueno, es un valle escondido y otros valles de alrededor sí que atraen más turismo, pero Basaburua ha sido pues siempre o ganadería o caza. Entonces al principio sí que nos costó un poco pues crear esa cultura, ¿no? Al final
de nuestro grupo, de nuestro valle, éramos 4 gatos los que montaban en bici. Pero bueno, con el tiempo, con el uso al final, pues eso, convocando Dig Days y demás, pues sí que ha habido un crecimiento cultural en ese aspecto. Ya se ve cada vez como más familias apuestan a que sus críos y demás monten en bici, y eso hace que las propias familias, los padres y madres y también estén andando en bici. Entonces, bueno, hoy en día la comunidad es bastante grande, la verdad. Tenemos bastante apoyo de bastantes familias. Sí que hay algún choque todavía entre algún cazador y demás, pero bueno, tampoco son detalles ya. Eso, ¿cómo arbitráis ese tipo de cosas? O sea, ¿tenéis una vía de comunicación? Me acuerdo, por ejemplo, de Zona Cero, que están ahí con su Z-Trails o tienen contacto con los cazadores. Cada vez, por ejemplo, también veo más el caso de Vicent en Enduroland o de Puro Pirineo, que cada vez se coordina más el tema. Es relativamente común, por ejemplo, encontrar un cartel en redes sociales de batida de caza para que todo el mundo esté. ¿Estáis también vosotros trabajando en esa línea? Sí, sí, aquí como te digo, es un valle pequeño y nos conocemos todos. Entonces, lo que hacemos es hablar, exponer cuál es el problema o qué situación es la que les molesta y bueno, intentar buscar una solución. Sí que avisamos en redes también, pues de cuando hay batidas y demás o cuando están los senderos cerrados, que algunos se lo saltan, pero bueno, al final es cosa de cada uno también eso. Sí, a propósito del tema que decías de avisar, batidas, etcétera, tal, otra de las cosas que me gustó y que además ahora Manu nos puede dar detalle es la actualización tan al día que tiene el centro. Es decir, no es el típico centro que puedes ver la web y se cuelga la línea y ahí tú tienes el recorrido, la dificultad, el desnivel y tal. Vamos a decir que vas a Burúa hasta Vivo, es decir, te podía decir porque lo puedes mirar ahora tanto en Trailforce como en su web. Si mañana hay un árbol que se ha caído, mañana lo vas a saber. Es decir, si vas a montar al fin de semana casi en tiempo real, vas a saber o que hay un árbol o que había un árbol y se ha retirado. O sea, es todo. Me gusta eso, me gusta el concepto que también ahora Manu nos comente de ahí no se abre ni un solo centímetro de sendero si no se puede mantener. Es decir, ellos no quieren ser el centro BTT con más kilómetros o con más desnivel, o sea, quieren ser lo que nos estaba contando, un referente, pero de otro estilo, con otro toque, con otra personalidad. Eso también me ha gustado. Y luego también me gustaría que profundizaras un poco más en eso de los Dig Days, que tú lo has pasado un poco por alto, pero a mí me alucinó la comunidad tan fuerte, tan arraigada. Viene gente no voy a decir de muchos kilómetros, pero se desplazan para los Dig Days, gente que viene, pues eso, a pasar el día, a participar de la cultura, luego se hace una parrillada y luego, como decía Manu, y por la tarde todo Dios a montar. Entonces, bueno, eso, la cantidad o sea, lo que han conseguido son festivales o sea, pero fines de semana va ahí la gente a currar de manera desinteresada. Ellos, por supuesto, se lo curran, hacen sorteos, hacen de todo, o sea, dan un incentivo, ¿no? a quien deja ahí y tal, pero son 3 puntos, la actualización de los senderos, la comunidad y que no quieren ser un centro BTT masivo, por decirlo así, que no sé, que hay que recalcar porque no es habitual. O sea, es 3 cosas que nos profundice un poco Manu, porque es que es lo que hace diferente a ese sitio. Sí, aquí ya has mencionado varias cosas, ¿no? Al final, eso, la actualización de los senderos, pues bueno, a mí eso es algo que me gustaría a mí de cuando yo fuese a otro lugar, de saber cómo están los senderos, cuáles puedo hacer, cuáles están en mantenimiento. Entonces, bueno, esto quiero agradecerle sobre todo a Apache, que es nuestro informático, de que instaló un widget o como se diga en nuestra web de una actualización que cuando tú haces un reporte en Trailforks, esta se pase directamente a nuestra web, entonces te aparece ya en qué estado se encuentra cada sendero. Y es algo que me pareció muy interesante y muy buena idea, la verdad. Entonces, bueno, nosotros, o cuando un usuario pone que hay un árbol caído, esta información ya se pasa a la web y nosotros también vamos actualizando cada vez que pasamos por los senderos, pues en qué estado se encuentra cada uno de ellos. Y para el mantenimiento sí que, bueno, normalmente estamos los del grupo todo el día metidos aquí dando vueltas, pero bueno, para trabajos ya más intensivos o para avanzar más, digamos, sí que
empezamos a plantear pues unos dig days, ¿no? Que sería auzolan en euskera. El auzolan es algo que históricamente siempre se ha hecho en estos montes, ya sea para alambrar o cercar para el ganado. Era una actuación de que se juntaban las personas del valle, ¿no? Para hacer un trabajo y luego comían juntos y demás. Entonces nosotros quisimos trasladar esa actividad al mundo de la bici. Empezó el tema con, pues eso, como algo para mantener y demás los senderos, pero ha acabado siendo una juerga. Sí que es verdad que ahora estamos intentando enfocar más las horas en las que se trabaja, esas 3 o 4 horas de Dig Day, de intentar formar a las personas también, de que pues darles varias nociones de cómo hacer las cosas. A mí siempre me ha gustado hacer las cosas bien, o sea, no hacer mucho y a medias, sino que prefiero hacer que se hagan 2 metros, pero estos 2 metros que se hagan bien. Entonces, bueno, aprovechamos esa idea también para formar a la gente, ¿no? Que al final, cuantas más personas tengan nociones de trail building, más podrán colaborar en el mantenimiento de los senderos y más senderos puede haber, ¿no? Porque, como bien decía Iñaki, a nosotros lo que nos interesa es tener 15 kilómetros o 15 bajadas, pero tenerlas bien durante todo el año para que la gente, nosotros, los que vengan, puedan disfrutar de esos senderos pues, durante todo el año. Ese mantenimiento y gestión del centro BTT o del destino, ahora mismo es tu trabajo, ¿no, Manu? Sí, yo estoy aquí de trail builder a tiempo completo y luego en momentos puntuales sí que cogemos gente para desbroces, ahora en primavera, por ejemplo, o después de que haya caído la hoja en invierno, ahí también para soplar los senderos, pues sí que cogemos gente. Pero comentabas que esos deep days también sirven para que la gente tenga una mayor formación. ¿Crees que también esos deep days pueden acabar siendo una fuente de vocaciones para la iglesia del trail building? ¿Crees que puedes conseguir ahí gente que en un momento dado, tanto en vuestro valle como incluso en otros sitios, pueda en un momento dado pueda convertirse, eso que hablamos siempre, ¿no? De si el trail building puede acabar convirtiéndose en una forma de vida para muchas zonas rurales? Sí, bueno, a nuestros Dig Days, por ejemplo, hay gente que tiene mucho mérito en venir porque viven a una hora, a más de una hora y no fallan a ninguno. Hay pues casos de Adrián, Ugaich y demás. Y luego también hay chavales del Valle que suelen venir bastante y que al final van a ser ellos la próxima generación, ¿no? Que lleve este proyecto. Entonces, bueno, ver cómo gente joven se implica y demás es brutal. Porque sabes que el día de mañana cuando yo no esté o esté en otro lado, pues que va a tener seguimiento. ¿Cómo es el equipo al final? ¿Cómo es el equipo que tenéis? Aparte de que estés tú, hay más gente, ya hemos hablado de una persona que se ocupa de la parte informática, que parece que no, pero cada vez más en los destinos, alguien que te gestione web, redes sociales, comunicación, es cada vez más esencial. Pero, ¿qué equipo? ¿Quiénes son el núcleo? ¿Quién es el equipo A de Basaburúa? A ver, Basaburúa al final Basaburúa MTV hay muchas personas, porque hay un mogollón de gente que colabora, tanto como hablábamos en los Dig Days, en los eventos y demás. Pero bueno, los que estamos aquí al pie del cañón y dándole vueltas a la cabeza a ver qué hacer, qué no hacer, estamos, bueno, yo que me encargo del trail building y de hacer vídeos, de hacer el mongolo por ahí. Y luego hay gente que está más escondida, no es tan visible igual en redes y demás, pero sí que trabaja mucho. Miquel, Javi, Joaquín, y, luego gente de Pamplona también que viene mucho a ayudar, los Paulos, pues hay mucha gente. No podría cerrar como un equipo fijo, porque esto ha sido como pedrada mía que se ha ido uniendo gente y al final somos como una familia grande que nos apoyamos mucho. ¿Y cómo es un día a día tuyo en Basaburúa? Es decir, ¿cómo es el día a día del trail builder a tiempo completo de Basaburúa? Pues bueno, depende de los jaleos que tenga por otras partes también, ¿no? Porque al final, bueno, sí que me dedico a esto, pero tengo mi propia explotación de fruta y demás, que no le hago mucha caso últimamente. Pero eso, yo me despierto, me tomo mi colacao, cojo los perros, las herramientas, voy al monte y toda la mañana haciendo cosas.
pues un plan al final porque pues, hay muchos trabajos que hacer, hay que desbrozar aquí, hay que hacer un mantenimiento aquí, entonces voy cada semana aproximadamente, voy haciendo el calendario de las labores que hay que realizar y me apaño, pues eso, para estar trabajando toda la mañana, comer y si hay mucho tajo, vuelvo al monte a trabajar y si no, pues ya cojo la bici y me doy una vueltica. Y a las noches, pues un poco de redes sociales, contestar a la gente, preparar contenido. O sea que también tú también estás implicado en la parte digital. También te toca estar un poco de community manager. Sí, sobre todo redes. Las redes, la verdad que me gusta pues crear contenido y hacer cosas. Creo que es muy importante, sobre todo para crear comunidad y para que la gente se sienta identificado con el proyecto. Y sí que es verdad que gracias a las redes, pues la gente nos conoce y nos visita al final. Ujú. Oye, ¿y cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retos que tú ves y los enemigos? En el sentido de los enemigos, no tanto personas o instituciones, sino por ejemplo, cuando hablamos en el caso hay centros BTT que tienen muchos problemas con la gestión del agua, con la gestión de determinados elementos naturales. ¿Cuáles son vuestros mayores retos o lo que más os complica la vida en Basaburua? Pues mira, justo antes de ayer tuve reunión con el guarda de medio ambiente aquí y estuvimos viendo un poco el plan de aprovechamientos forestales de cara a 10 años porque, bueno, y como decía, aquí cada 2 por 3 te entran las máquinas al hayedo y te hacen entresacas. Entonces vimos un poco cuáles de los senderos iban a estar afectados en ese margen de 10 años. Así podemos plantear nosotros en cuáles hacer mejoras, en cuáles no y mejorar esa gestión, ¿no? Y como reto, sobre todo, el de crear comunidad, el de que la comunidad de Basauro MTB aumente, que más familias pues empiecen a montar en bici y que año a año seamos más personas aquí en el grupo. Oye, Manu, perdona, una cosa, ahora que decías, ¿no? De los retos y tal, todos estos retos, ya has hablado del componente humano, yo ahí conocí a varios de la secta, son todos personajes, tíos involucrados, les mueve la pasión como a ti, son tíos que lo dan todo, dan su tiempo, se lo quitan yo qué sé, a sus otros vicios y está todo el mundo súper motivado con el proyecto, que es otra de las cosas que es clave, que siempre lo hablamos, para que un destino siempre haya esa gasolina sale de algo. El éxito de los destinos al final, por encima incluso de la calidad de los senderos, es que haya gente muy implicada, es el motor. Pero luego también hay otra parte, pues mucho más, no más fea, pero que es más económica, más tal, y que un centro de TT no podría, un destino no podría sobrevivir, que son, pues bueno, la gente que os echa un cable de manera voluntaria, marcas, ayuntamientos, zona tal. Entonces, no digo que sea el momento de los agradecimientos, pero sí que quiénes son los que hacen posible un poco, pues que para esos Dig Days haya siempre una atención para alguien que se ha dejado el lomo ahí para drenar 4 metros de sendero, que siempre se va con un regalito, que me consta que vosotros eso lo hacéis muy bien y cuidáis a toda la gente que viene a ayudaros, hacéis muchos sorteos, dais mucho. Como tú me decías, ¿no? Que estás todo el día tú siempre pidiendo a las marcas ayuda, pero no para ti, sino para que esa gente que os ayuda pues vayan vestidos, que se lleven algún obsequio y tal. ¿Quién os echa un cable? ¿Quién a nivel institucional y también las marcas privadas? ¿O quién hace posible que esto siga funcionando? Bueno, aquí ya entramos también un poco en el barro, ¿no? Porque al final, lo que dices, Barro puro, pero hay que estar ahí, es una parte que no podemos olvidar. sí, para lo que dices, para mantener y tal el centro, sí que es muy importante la comunidad, porque el día de mañana, cuando no haya financiación, pues va a haber la gente o sea, si hay muchas personas y a nada que pongan un poquito, pues bueno, igual llega a mantenerse, ¿no? Pero hoy en día contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Basaburua, que es el que empezó aquí a soltar la choja. Pero claro, es un ayuntamiento pequeño, como decía, somos 900 habitantes y tampoco puede
puede hacerse cargo de todo, ¿no? Incluso, perdona, Entonces, en un primer momento incluso os pasaron a gente, ¿no? De labores sociales, os cedieron, digamos, gente, personas para desbroce y labores un poco gordas, ¿no? No trabajo fino, pero os cedieron a gente también, ¿no? sí, eso es. Cuando abrimos a Kerbels, uno de los primeros senderos, nos ofrecieron dos personas de trabajos sociales que, bueno, tuvimos un poco de jaleo ahí, pero sí, la intención fue buena. Y luego a los próximos años nos ofrecieron, ¿qué queréis? ¿Que pongamos trabajadores o os encargáis vosotros de los trabajos de mantenimiento y ponemos el dinero? Y nosotros preferimos, pues eso, hacer el trabajo bien y fino. Entonces optamos por el dinero. Pero bueno, hace 3 años también entró Orbea con donaciones para mantener el centro BTT, que la verdad que gracias a ellos pues hemos podido, pues yo he podido estar ahí todo el año trabajando los senderos. Entiendo, Manu, que es a través de la iniciativa Trail Tales, ¿no? De Orbea. Sí, eso es. Al final Orbea, al ser una cooperativa, pues bueno, es lo bueno que sus trabajadores deciden en que tienen ahí una parte que tienen que que tienen que donar y gracias a los trabajadores, pues bueno, nosotros hemos podido coger esa parte y aprovechar para mantener y mejorar los senderos. Y luego sí que contamos y en parte gracias a ese apoyo de Orbea hemos podido atraer también a otras marcas importantes, ¿no? Como Alpine Stars, 510, Galfer, que nos ceden material para sortear, bueno, nos ceden material para nosotros, para el grupo y también para sortear entre los participantes de los Dig Days. Que eso está muy bien porque al final, bueno, con ese incentivo vienen más chavales sobre todo. Oye, cuál es el plan de aquí a... No sé si tienes un plan. Y no sé si tienes un plan a 2, a 3, a 5 o a 55 años. Entonces, si tienes un plan quinquenal, como el Partido Comunista Chino, ¿no? ¿Cómo lo tienes, cómo tienes tu calendario para el futuro? Sí, aquí más que plan tenemos ideas, ¿no? Ideas que van saliendo. Nos juntamos el grupo a final de año y cada uno lanza sus ideas, sus pedradas y vemos un poco, pues, hacia dónde vamos, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos claro hacia dónde queremos ir. De ver cuántos senderos, bueno, voy a ir por partes. Cuanto a senderos de enduro y demás, de ver cuántos podemos mantener bien viendo año a año, pues mira, hacemos uno más, si vemos que vamos bien, pues podemos plantear otro más. Y luego también de cara a comercios locales, ¿no? Esa colaboración que hemos empezado este año a incluir los comercios en Basauro MTB, ¿no? A ser socios del club, a que nos ayuden un poco con el mantenimiento de los senderos y nosotros, pues bueno, incluimos ahí en la web un apartado de servicios asociados y nosotros recomendamos a la gente pues, que consuman en esos comercios como se hace en todos lados, ¿no? Y luego sí que hemos planteado un poco de cara a que crezca la comunidad de Basauru MTB de crear una tasa de socios, pues que tú pongas al año pues no sé, 50 euros para ayudar con el mantenimiento de los senderos y tú luego tengas ventajas, pues descuentos en las marcas con las que con las que colaboran con nosotros, descuentos en eventos, social rights así privados del club y bueno, un poco para que crezca la comunidad. Iñaki. A mí también hay cosas que me gustan. Yo he estado un par de veces por ahí. Una de ellas fui con un amigo en una autocaravana y pues me mandó Manu, me dio una ubicación y ahí en esa ubicación hay un parking, hay un punto de luz, de agua para lavar las bicis, hay un sitio de acampada que está muy bien. De hecho, me comentó Manu que estaban tratando de, no sé si a día de hoy o están trabajando en ello, un punto de luz para recarga de bici eléctrica. En fin, quiero decir, yo me encontré un montón de detalles que yo creo que a la gente pues igual le gustaría saber cómo alguien que se esté planteando ir un fin de semana ahí, porque bueno, al final cada vez un sitio que suena muy bien, como es tan estético, ves las típicas imágenes que dices, joder, yo quiero estar en ese sendero, yo quiero rodar por ahí, que es un poco lo que más hace que es un centro BTT o es un destino muy aspiracional, que todo el mundo quiere rodar. Tú ves esas fotos, tú ves esos alledos, etcétera, y te dices, joder, yo quiero estar ahí, yo quiero ir por ahí, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son esos consejillos que alguien que venga, un grupo de amiguetes que va un fin de semana y dices, bueno, pues os podéis alojar? ¿Qué infraestructura tiene? Casas rurales, hoteles, el que venga en autocaravana, zonas donde estar, un poco esos consejos que quedaran aquí un poco para quien se está planteando el fin de semana, como hice yo cuando fui con los que estuviste con nosotros, Sergio, ¿te acuerdas? Estuve con Sergio y estuvimos ahí, nos pasaste una ubicación para dejar la autocaravana. Me gustó que hay pues todo tipo de alojamiento, desde hoteles, algo más tipo casa rural, te puedes ir con tu furgo. ¿Cómo tenéis planteado eso de cara al tío que viene de fuera, que no es de la zona, pero que quiere conocer el destino? Sí, a ver, aquí tenemos dos opciones, ¿no? Te puedes alojar en tu furgoneta o en tu autocaravana, y para eso está el parking de autocaravanas de Jaunsaras, que es donde, bueno, queremos que se centre todo el tema de parkings y demás para no colapsar los pueblos. Y en ese parking actualmente hay, bueno, la carga y descarga de aguas y luego una manguera que está puesta ahí de forma pues bastante cutre, ¿no? Entonces para este año Bueno, cutre, pero sí, funciona, ¿eh? O sea, pero útil, eso es. Lo importante es que sea útil. perfecta, sí, sí. Manu, que estás aquí para vender el destino. Bueno, hay que contar lo bueno y lo malo de los Ah, no, sitios, pero es todo. que no es cutre es que no haya agua, que haya un punto de agua, que sale la manguera con presión, una Si hay presión algo aquí es cojonuda. agua, eso sí. Bueno, agua ahí para una boda. Entonces, joder, de cutre nada. Es perfecto porque vienes de montar, lavas la bici, te pegas un trago, es que es perfecto. O sea, cutre es otra cosa. Cutre Bueno, es otra cosa. pero lo queremos mejorar. Entonces, bueno, Vale. van a empezar ahora las obras, que eso sí que hacen los trabajadores de servicios sociales, y van a poner, creo que 3 puntos de limpieza. Antes había uno, pues ahora 3. Y luego de cara al año que viene, porque aquí las cosas, ya sabes, con los ayuntamientos y las cosas de Palacio van con calma. Y a ver de cara al año que viene ya sí instalamos el punto de carga. Eso me dijo el alcalde, me lo prometió, así que queda dicho aquí. O sea, si te lo ha prometido es que no lo va a hacer, vamos, porque son promesas, promesas políticas. Y luego la otra opción es que tú te busques un alojamiento aquí en más seguro, que Por la sí, la zona. verdad, hay bastantes casas rurales. El inconveniente es que esas casas rurales son grandes, son pues de 8 a 16 personas. Entonces, claro, si tú vienes con la pareja o con dos amigos o vienes solo, en ese caso sí que hay como dos establecimientos que puedes alojarte, pero bueno, falta un poco en ese aspecto esa oferta. Y luego comer, la verdad que aquí se come muy bien, se come de maravilla. Entonces en cualquier sitio te van a dar mucho y bien. Oye, Eso es un clásico, no esperábamos menos sí. de Oye, y Navarra. otra cosa también, que seguro que la gente lo quiere escuchar y tal. Época del año, ya sé que hacemos mountain bike todo el año, pero ¿cuándo recomiendas tú para que la experiencia sea perfect, ¿no? ¿Cuándo dices tú, oye, pues venga, en esta época aquí vas a triunfar? ¿Cuándo recomiendas tú visitarlos? Buah, eso es complicado porque llover aquí te puede llover en cualquier momento, ya sea enero, ya sea julio, ya sea noviembre. Pero bueno, viendo la dinámica de estos últimos años, febrero sí que es buena fecha, finales de enero, febrero, porque en ese periodo no llueve mucho y el terreno está frío aún, seco y corre mucho la bici y agarra muy bien. Luego esta época de junio a octubre es buena, quitando los días que te llueva o sí, una semana sí, entera de lluvias. Ahí entonces, aquí cuando llueve, se forma, pues ya sabes, Iñaki, ese Basaburú Ice, ¿no? Como el de Madeira, que patina mucho. Entonces recomendamos esperar un día, eso, después de las lluvias, un día entero para que seque bien y entonces el día siguiente sí que suele estar perfecto. Pero bueno, si quieres asegurarte de junio a octubre. Junio-octubre en el calendario apuntado. Oye, y Manu, ¿cuál es tu sueño? O sea, es decir, tú tienes los proyectos reales, los que se pueden tocar con la mano, esas peleas para el punto de luz, etcétera, para recarga de bikes y tal. Pero luego seguro que ahí hay algo que a ti te gustaría, que no sé si será tangible o no, o en el tiempo o no, pero tú qué esperarías, porque nos has hablado de los comienzos, nos has hablado de lo que es Basaburúa hoy, pero a ti qué te gustaría
que a lo mejor no vas a llegar y que dirías, bueno, esto es como mi sueño húmedo, ¿no? Llegar a conseguir que este destino tuviera esto o lo otro, independientemente de que sea alcanzable o no. ¿Cómo te imaginas tú que sería tu paja mental, por decirlo así? Ya tengo que Sí, poner un explícit, ya tengo que poner un explícit. mi sueño, la verdad que a mí me gustaría estar aquí diseñando, solo diseñar, bueno, meter mano también a los senderos, ¿eh? Pero mis padres me dicen, "Joder, vas a estar a los 50 años ahí dándole pico y pala como ahora. Ahora el cuerpo te sigue, pero luego ya igual no. Entonces, bueno, a mí me gustaría estar pues diseñando senderos, porque ahí cada año ves también los senderos que tienes hechos ya, pues que hay cosas por mejorar. Entonces, bueno, planteando esas mejoras también y que luego trabajen o que el trabajo duro pues tenga un par de personas para ello. Eso estaría perfecto. ¿Te has fijado, Iñaki, cómo son estos jovenzuelos que hablan de los 50 años como... O sea, Con muy poco respeto, con muy poco respeto. claro, no he entendido esa alusión fuera de lugar a la gente que anda en torno a los 50 años. O sea, En torno y sí. aquí Bueno, invitas a la gente al No, podcast para que te falte. no, que estáis muy bien, pero 8 horas dándole pico y pala, hostia, ahí cuesta, ¿eh? Todos los sí, no, días. Un no, día sí, pero al día siguiente estamos desmontados ya. te hemos entendido. Oye, Manu, ahora seguimos con el tema, pero ya sabes que es que a mí me gusta descolocarle a Luismi el guión. Em, Ese ya experto en eso. aunque ya estamos acabando, El guión y el calendario, las dos aunque ya cosas. estamos acabando, oye, te voy a ver por Trasnoma de este año, que me han llegado rumores que igual vamos a tenerte por ahí, ¿no? Sí, sí, eso es. Pues bueno, soy embajador de Orbea y tuve la suerte de que me invitasen para este año, entonces bueno, ya estoy entrenando ya, ¿eh? Bueno, de cojonudo. Pues oye, pues mira, otra ocasión más para tenerte por ahí. Ya me habían dado rumores, digo, bueno, como iba a hablar contigo hoy, digo, se lo pregunto así a vista para que conteste y que no haya ahí embargos. O sea, que te vamos a tener por ahí, ¿no? Sí, tengo muchas ganas, la verdad, guau. Estoy Cojonudo. ansioso. Mira, Iñaki te habla de Transnomad como si fuera él accionista. O sea, dice, te vamos a tener por ahí. O sea, él ya está ahí a tope. O sea, Bueno, sí, claro, estoy dando por hecho que voy a ir, a lo mejor el que no voy soy yo. igual ahora yo recibo un mensaje de Chopin diciendo, no es necesario que vuelva este año otra vez. Vale. Bueno, pues oye, pues cojonudo porque será otro momento bueno para echar ahí un buen rato y ya está, Luismi. Ya no tengo nada más que preguntar, para que veas que voy a ser disciplinado con el tiempo de duración del podcast. No, pues yo creo que hemos dejado todo bastante bien cubierto. No sé si, Manu, quieres comentar algo más. ¿Tienes algún mensaje que lanzar a la parroquia? Y si no, pues te dejamos en paz ya. Sí, a mí me gustaría, no es criticar, pero, o sea, me gustaría dejar algo claro lo que pienso. Al final, bueno, sí que últimamente estamos viendo muchas ayudas por parte de turismo o gobierno de Navarra o, bueno, aquí por ejemplo en Navarra ahora están sacando muchas ayudas con el tema de la movilidad sostenible, con el tema de cicloturismo, pero sí que es verdad que todo es para nuevas instalaciones que vienen muy bien, pero claro, al final el corazón o lo más importante de un destino cicloturista son sus caminos, ¿no? Y, y sí que no estoy viendo o echo en falta algunas ayudas o un empujón para ese mantenimiento de senderos, porque hay muchos ayuntamientos que no se pueden hacer cargo de esos mantenimientos y una Eso pequeña fue inversión no vendría mal. Eso fue un debate que hubo en las últimas jornadas de mountain bike y turismo sostenible que se hicieron en Ayerbe. Fue un debate que se puso encima de la mesa y algunos técnicos de la administración decían que básicamente era porque la mayor parte de las ayudas están así de diseñadas de arranque, muchas veces incluso desde Europa, ¿no? Muchas de estas ayudas que están recibiendo vienen de Europa y claro, estas ayudas, como dicen, son Next Generation, transformación y claro, dentro de los conceptos de transformación económica, etcétera, pues mantenimiento es como no entra, o sea, se trata de... Entonces eso al menos era un poco el argumento que ellos ponían, ¿eh? Decían que claro, era muy difícil. Luego, otro problema que exponían era que las ayudas de mantenimiento, claro, la mayor parte de los proyectos tienen que tener una fecha de inicio y fecha de finalización del año en curso. Entonces, claro, decían, a ver cómo planteas tu mantenimiento a 4 años, ¿no? O sea, que dentro de que yo estoy completamente de acuerdo, de hecho, una de las preocupaciones que hubo también en aquel evento era que estaban llegando muchas ayudas
muy potentes en algunos proyectos, estaban obteniendo buenos presupuestos que generan a lo mejor un proyecto, un destino o lo que sea muy, muy grande que luego queda ahí como puede, o corres el riesgo de que quede ahí como la isla de la Cartuja, la Expo 92. Se quede ahí la estación del AVE de la Cartuja y luego a ver cómo lo mantienes después, ¿no? Pero bueno, es verdad que es un debate que está encima de la mesa. También yo, por mi parte, recordaré a la administración que no todo lo que hace la administración tiene que basarse en dinerito que viene de ayudas. O sea, que a veces también la administración pues, puede rebuscar entre sus presupuestos ordinarios, que muchas veces parece que la gestión de algunas administraciones públicas se basa más no en la gestión de lo público, sino en la gestión de las ayudas que vienen de fuera para lo público. Entonces, a lo mejor un cambio de que igual que se mantienen las carreteras, igual que se mantienen determinadas cosas, pues igual hay que pensar que hay que mantener los caminos, sobre todo cuando esos caminos, como en vuestros proyectos y en otros muchos, tienen un impacto real en la economía. Seguramente tiene mucho más impacto en la economía real del Valle de Basaburúa, en lo que estáis haciendo vosotros, que poner un enchufe para un coche eléctrico, pongo en este ejemplo, no, esto no es un ataque al coche eléctrico, que luego a saber si se va a usar, cómo se va a usar, cuándo se va a usar o si ese enchufe no lo debería poner la iniciativa privada, que seguramente pues es la que tendría que gestionar eso. Así que no sé, Iñaki, si tú tienes alguna opinión al respecto o después de aquí de hacer yo mi opinión, pues... No, es así, es el reto. El reto es que esas iniciativas, está muy bien lo que decía Manu, que se apoyen porque el arranque es lo más difícil y es cierto, es el punto en el que más ayuda necesitas, pero hay que entender que estas infraestructuras no es como tú dices, que es una carretera que a lo mejor es un mantenimiento decenal, etcétera, sino estos, pues, un destino como puede ser Basaburúa, necesita a diario. De hecho, te está diciendo Manu que todos los días le falta tiempo para mantener. Entonces, yo no sé cuál es la figura que habría que inventar, pero habría que inventar no solo la figura del apoyo para el nacimiento de un destino, sino luego guardar una partida para hacer un pequeño seguimiento o cada X tiempo o presentar simplemente. Sería tan sencillo como presentar lo que tú has hecho y lo que estás haciendo y que te digan, vale, esto está vivo, pues vamos a mantenerlo, porque de arranque hay muchas, a lo mejor arrancan 10, pero sobreviven 6, voy a inventar, o la mitad. Pues las que han sobrevivido, que existieran unas partidas destinadas a que eso que ha arrancado, pues dar seguimiento a las que han triunfado, no seguir apoyando todas, pero presentar pues como una auditoría. No sé cuál podría ser la figura en el que tú demuestras que eso está vivo y seguir, digamos, recibiendo apoyo, porque al final corres el riesgo de que arrancan 10 iniciativas, pero las 10 mueren por falta de ayuda. Entonces eso sería una pena. Entonces las que ya están en movimiento, no sé cuál sería la figura que debía estar para que las que ya han sobrevivido han pasado ese momento inicial, que es el complicado, porque todas los destinos, ya lo hemos visto en otras experiencias, digamos el deadline, esa fecha suele ser entre el año y el segundo año. Es la clave entre que tire para adelante o que no sobreviva. Tenemos muchas que han sobrevivido y otras que no han pasado del día de la presentación. Entonces, pues bueno, no sé cómo habría que instrumentar eso, cómo habría que pivotar esa ayuda para que las que han sobrevivido, pues ayudarlas a seguir manteniendo, ¿no? Que no sé. Pero sí, estoy de acuerdo con vosotros. Lo que pasa que cuando son ayudas que vienen normalmente de Europa, esos Next Generation que tú decías, son todo para iniciativas nuevas. Ahí no pueden rascar nada proyectos que ya están en marcha. Entonces ahí en los últimos años casi todo el dinero ha partido de esas ayudas europeas para nuevos proyectos. Ahí no entran los que ya están. Entonces, claro, considero que sí, es que están en una situación injusta, porque tú presentas un proyecto nuevo en el Valle de al lado, te van a dar dinero y a lo mejor no está sujeto a nada, es un proyecto, vamos a decir, un poco globo, un poco en el aire, y sin embargo uno que ya está funcionando, que está consolidado, pues igual puede morir por la falta de ayuda. Entonces, Bueno, es una situación injusta, ¿eh? Aunque mal de muchos, consuelo de tontos es algo que no ocurre solo en esto que hablamos. O sea, hablamos de infraestructuras, lo hemos visto de repente se hace un pabellón de lo que sea y luego, claro, cuando se acaban las ayudas, llega alguien del ayuntamiento y dice, oye, ¿sabes lo que cuesta mantener un pabellón? ¿Sabes lo que cuesta cambiar una bombilla de un campo o sea, de una pista de baloncesto? Porque a lo mejor es que la bombilla vale un dineral, o cambiar unas canastas, o entonces eso digamos que es un mal endémico
al menos de lo que yo conozco de nuestro país, que son estos columpios que se quedan en algunas zonas rurales. Se hace un parque para niños cuando hay 4 niños en el municipio y luego se quedan ahí como si hubiera sido, hubiera pasado por ahí, hubiera sido, vamos, como, no sé, tipo Hiroshima, se ha quedado ahí el parque. Bueno, pues es un poco... Es global, es una reivindicación global. Todos los héroes del sendero, digamos que su anhelo es el mismo. Está muy bien que nos ayuden al principio, pero también necesitamos ayuda durante, ¿no? El antes, el durante es clave, y toda la reivindicación de toda la gente como Manu, todos estos héroes, ¿no? que dan vida a estos destinos, que al final ellos están dando su vida por tal. Su reivindicación es siempre, pues eso, que toda ayuda es buena y que no solo es buena la ayuda al principio, sino es clave que durante recibamos la misma ayuda, pues es que si no, es que no se puede sujetar, es que es así. Bueno, pues yo creo que después de haber hablado de todo esto, de haber hablado de Basaburua y también haber hecho unos 10 minutos de reivindicación, que nunca están de más, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias, Manu, porque te hemos robado ahí una hora y 43 de tu tiempo. Gracias, Iñaki, por participar, por estar aquí y alterarte tu agenda también. ¿Has visto el horario, Luismi? Llevamos una horita clavado, ¿eh? Clavado. Bueno, veo que te estás reformando. No sé si estás yendo a un especialista o qué. Y en tratamiento. Terapia. Está en tratamiento. Terapia. También muchísimas gracias a los que nos escucháis y también, sobre todo, dar las gracias a Shimano, que nos está apoyando este año para potenciar estos podcasts, esta serie de contenidos de Héroes del Sendero. Nos vemos en el próximo episodio, no solo de Héroes del Sendero, sino también del resto de los podcasts de MTB Pro y Mayor. Ya sabéis que tenemos un podcast como mínimo todas las semanas, de la semana, en un alarde de originalidad. Noticias en mtbpro.es y mayormag.com y también vídeos en nuestro canal de YouTube. Hasta el próximo episodio. Venga, chicos, hasta luego. Muchas gracias a vosotros por la invitación.